la situación económica del país está deteriorada, no solo por lo que hemos vivido en este año internacionalmente. A eso le sumamos hoy estas pérdidas de casi 8,000 millones de pesos por la semanita de la influenza. ¿Qué sigue? Ya sabemos en qué estamos. Ahora, ¿qué sigue, Dani Becker? Bienvenido. Oye, bueno, pues yo creo que es la pregunta que todo el mundo se hace. Digamos, para iniciar por el tema de la disminución de las tasas de interés, bueno, pues es de las herramientas que tiene el Banco Central para efecto de estimular la economía, bajar el costo del dinero para que haya una reactivación y el crédito cumpla su función. Y me parece que en ese sentido, pues las autoridades financieras, en este caso en particular el Banco de México, ha hecho su trabajo. Y yo creo que lo que veremos hacia adelante es una situación compleja. También hay que mencionar, Eddie, que la Secretaría de Hacienda ya confirma que México está en recesión. Desde tu punto de vista analítico, Dani, Daniel es el presidente director del Grupo Financiero Mifel. ¿Qué harías? O sea, danos consejos. Ya sabemos la situación. Ahora, una gente experimentada que tiene información de primera mano, y no se trata de pásanos información privilegiada, ¿qué harías? ¿Qué recomiendas? Tú eres una persona muy analítica, te escucho en ponencias, te escucho en otras entrevistas, eres muy analítico. Danos tips. Yo creo que ¿qué harías desde el punto de vista del gobierno? Me parece que pues aquí no hay muchas recetas, es relativamente fácil. O bajamos el gasto, o recaudamos más, o gastamos menos, o hacemos una combinación de las tres anteriores. Políticamente no sé lo que sea más factible, me parece que habría que empezar a ver qué se puede hacer, ¿no? O yo creo que, fíjate, déjame nada más hacer un paréntesis. A diferencia, digamos, de la crisis del 94, para ponerlo como un parámetro de referencia, me parece que la diferencia que tenemos hoy es que si bien estamos viendo un desempleo y una menor actividad económica, que además no la provocamos nosotros en una primera instancia, tenemos una mucho mejor disciplina fiscal y monetaria, y además no hay alta inflación, ¿no? Entonces, pienso, Eddie, que el gobierno tiene cierta capacidad de volverse a endeudar ligeramente, a lo mejor 1 punto del producto, 1.5 del producto, con la intención de reactivar la economía. Esa quizá pudiera ser una respuesta muy particular, que sería endeudar de forma inteligente al gobierno, que hoy se encuentra en una posición de casi equilibrio en sus finanzas públicas. Desde el punto de vista de los usuarios, del día a pie, pues yo creo que ser sumamente prudentes con el ahorro y el gasto en lo que resta del año, y para las empresas intentar apalancarse lo menos posible, porque me parece que la constante va a ser un tema de menor liquidez en la economía. Hablar de dólares, hablar de factoraje, hablar de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, hablar de crédito, ¿es conveniente? O sea, ¿me conviene ahorita cambiar mi coche a mi persona? Porque las finanzas personales son las que están afectadas, son los que venimos con la pérdida en contra. Bueno, yo creo que ahí depende mucho de situaciones particulares. Insisto, yo creo que una de las cosas que va a suceder, que me parece muy positiva, es que por este exceso que había en la producción de casi todo, es muy probable que veamos precios a la baja. Habría que tener cuidado esperando que no haya un tema deflacionario, que es peor para las economías que un tema inflacionario. ¿Por qué? Bueno, imagínate para el sistema financiero que el incentivo para la gente en un proceso de precios a la baja sea no pagar. O sea, la deflación genera todos los incentivos equivocados a una economía. Sí, pero cara al usuario, seguramente, por ejemplo, a nivel de vehículos, no dudes, Eddie, que en el muy corto plazo tengas capacidad de comprar los vehículos que comprabas hace un año a precios distintos. Es decir, va a haber una revalorización de precios y de activos que para los individuos puede ser positivo. Ahora, si tu posición económica te permite la capacidad de generar flujo y tienes razón de tener un crédito, es un buen momento de apalancarse, sí, en la medida que sea un apalancamiento inteligente y razonable, y además bajo el criterio que esta crisis, Eddie, no va a ser perenne. Vamos a ponerlo muy claro. Si esto dura mucho tiempo, estamos hablando de un problema distinto. Yo creo que, ¿sí me explico? Si esta disminución de la actividad económica, no solo que hemos visto en México, en el mundo continúa, estamos hablando de un mundo que probablemente sea distinto. Yo creo que bajo esa premisa habría que pensar que esto tiene un plazo,
que esto se va a reactivar y que México tiene una condición mucho mejor que la que tenía cuando enfrentábamos crisis anteriores. Y en ese sentido, contestando a tu pregunta particular, me parece que hoy la oferta de crédito, Eddie, mira, un dato que a lo mejor te puede resultar interesante. En México hay 42 bancos registrados. Quizás hace 5 años había 20. Hoy la oferta de alternativas desde el punto de vista de acreditado y de ahorrador se ha incrementado de forma importante. Hoy comentábamos un dato hoy por la comida. Hace 5 años había 23 millones de usuarios de la banca, hoy hay más de 45 millones de usuarios. ¿Okay? Ha habido una recuperación de la clase media en este país, mucha más bancarización y mucha más oferta de servicios. De las cosas muy positivas a recalcar es que cara al usuario, hoy hay una oferta mucho más diversificada y mucho más alternativas de inversión y de crédito. Si no reactivamos la clase media, lo único que va a pasar es que va a haber una crisis social. No quiere decir una revolución, no se me tomen malas palabras. La gente que tiene mucho dinero y lo tiene bien guardado. Y no es que no haya dinero en el mundo, el dinero está guardado y en algún momento tiene que salir. La clase media que trabajamos para poder tener una casa, que trabajamos para poder viajar un poco, para pagar escuelas más o menos mejores o peores de nuestros hijos, vemos en este México que se hacen más chiquitas nuestras posibilidades y la clase económicamente más afectada cada vez es más afectada y cada vez tiene menos posibilidades de crecer. ¿Qué hacer con la clase media? Mira, estás tocando un tema medular y fundamental. Por supuesto, hay un tema de redistribución del ingreso, eso es incuestionable y podríamos platicar de esto mucho tiempo. Tema 2. Desde el punto de vista de la capacidad de tomar un crédito hipotecario, que uno de los valores que genera una clase media es la vivienda, ¿no? El patrimonio de la vivienda. Por primera vez en México en los últimos 5 años, la gente tiene capacidad de conseguir un crédito hipotecario a tasa fija a 15 y 20 años, cosa que nunca lo habíamos visto en este país. Y el acceso que ha tenido la gente de a pie, asalariada, con un sueldo, a conseguir una vivienda sumamente digna, tiene que ver con un tema de estabilidad económica y el acceso al financiamiento a la banca comercial. Entonces, esas de las cosas, Eddie, que no hay que quitar de vista. Y con esa experiencia, Dani, ¿cómo lo hacemos para cambiar de ánimo? Cambiemos el mood. Así como los moodies que dicen allá en Estados Unidos en las inversiones, ¿cómo cambiamos el mood? Traemos una problemática que se hace más grande cuando tenemos el sentimiento, el sabor de boca a metal, ¿no? a peso devaluado. Pues a lo mejor hay que irse a la fiesta esta de Johnny Walker y alegrarse ahí un poco. Pero yo creo que al final es un tema colectivo de ánimo. Yo creo que primero, en el caso particular, el sistema financiero mexicano hoy tiene una robustez que antes no tenía. Entonces me parece que para los ahorradores el tema en general en el sistema financiero mexicano está muy salvaguardado. Hay cosas que en México han funcionado bien, ha habido grandes avances y yo creo que hay que ver que esto va a ser un tema pasajero. No este dicho de que no hay 100 años de mala suerte ni tonto que los aguante. Yo creo que este tema pasará, se van a generar oportunidades, el mercado se va a ajustar en algunos temas que tampoco es tan malo, como por ejemplo algunos de los precios de bienes raíces. Me parece que estos ajustes al final licúan algunas cosas positivas y me parece que entrar en un ánimo positivo, Eddie, para todos será muy, muy benéfico.